Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un libro que fue publicado no hace tanto tiempo. Es un libro que para quien guste de la historia puede darse un banquete. No tanto por la calidad del texto, que ha sido cuestionada, sino por lo que el sujeto que lo escribió se aboca a investigar. Es un tema muy interesante desde muchos puntos de vista y que pertenece a esos agujeros no explicados claramente en la historia. Sabemos mucho del hecho que sucedió, pero no sabemos exactamente los pormenores que lo fraguaron y cómo fue internamente planificado. El texto lo tengo en alemán, pero existe una traducción en español y el texto se llama así en alemán. Fíjense ustedes, aquí está. Der totale Rausch, Drogen im Dritten Reich. Se deja percibir claramente cuál es el tema. En español se le ha traducido como El Gran Delirio, Hitler, las drogas y el Tercer Reich. Ahora bien, ¿por qué, se preguntará usted, este libro, además de su título sensacionalista, por qué es tan importante? Primeramente, no es el único trabajo. De hecho, probablemente ni siquiera sea el mejor en cuanto a exactamente eso, a las drogas dentro de lo que fue el Tercer Reich, el nacionalsocialismo en Alemania, ese momento tan convulso, difícil y terrible para la humanidad que comenzó formalmente desde el año 33 hasta el año 45. No, existen incluso textos que dan mayores pormenores, pero lo que hace acá el señor Olmer, porque no les dije el título, es un periodista, aquí está Norman Ohler. Lo que no les dije es que Ohler se aboca a tratar de explicar, y lo hace de una manera bastante convincente a mi juicio, fenómenos particulares como el llamado Blitzkrieg o guerra relámpago. Vamos a entrar en materia un poco para tratar de unir todo esto, porque sobre todo los primeros capítulos son sumamente convincentes. El libro tiene profundos detractores y admiradores, y esto dentro de los historiadores, vale decirlo, es decir, gente como Anthony Beevor, que es un historiador especializado en historia militar, lo elogia ampliamente. Otras personas, el propio señor Kershaw, también Ian Kershaw, un gran historiador militar, manifiesta admiración por el trabajo como se ha hecho. Otros historiadores ingleses no son de tanto apoyo, no lo ven claramente. Otros incluso dicen que hay mucha manipulación de los hechos. El tema de por sí, por supuesto que es muy polémico, por supuesto que va a encontrar diatriba y es normal que lo sea, pero tampoco puede tomarse tomarse tan en serio esas especies de voces psicofánticas salidas de lo alto, donde una persona en una academia dice, oh, esto es tal cosa y tal cosa, porque muchas veces los libros académicos que se precian de ser muy justos son casi ilegibles. En cambio, este libro es muy legible y manifiesta el uso de las fuentes de una manera bastante clara. Por supuesto que metodológicamente puede tener falencias y usted puede decir esto se puede hacer mejor, etcétera, etcétera, pero el señor Ohler nos pone en la mesa un tema candente. Fíjense ustedes cómo él lo divide. Él capitula su libro de la manera siguiente. Él dice, 1933 a 1938, lo llama así, consumo masivo de las anfetaminas, ¿no? E incluso lo pone con palabras en alemán muy claras, Volks, ¿no? Con el pueblo, la gente consumiendo las anfetaminas. 1939 a 1941, él lo pone así en alemán, Blitzkrieg ist Methamphetamine-Krieg, es decir, la guerra relámpago es una guerra de metanfetaminas. Y ahí va entonces él a sustanciar su elemento de cómo es que se produjo esto, incluso poniendo pedazos del diario de Churchill que son sumamente reveladores. Por una parte, Churchill tratando de tranquilizar al gobierno francés a comienzos de la guerra, ofreciéndole una cantidad, y luego las anotaciones personales de Churchill cuando ya los nazis han llegado y han tomado París, y la absoluta sorpresa porque él dice esto humanamente no es posible, cómo ha sucedido esto en tan poco tiempo. Allá vamos a llegar si el tiempo lo permite. 1939-1941 les decía. Luego 1941-1944 el título es así, Heil Hitler, es decir, se utiliza una aliteración del famoso Heil, que es el saludo, Hitler, se pone Heil Hitler como en drogas, ¿no? Como que está high, es una persona que está estimulada por las drogas, lo cual él lo comprueba y es conocido eso. El paciente y su médico. Y aquí hace la aparición un sujeto bastante siniestro que va a tener una enorme influencia a nivel personal sobre Hitler, que es el doctor Theodor Morell, de un sujeto del cual se habla poco, pero que los entendidos en la materia conocen bien, porque fue el sujeto que estuvo administrando una cantidad de cócteles de drogas para sostener a Hitler durante mucho tiempo y que hizo que también su salud se minara relativamente rápido por esos cócteles
en donde mezclaba una cantidad de drogas, hormonas, etcétera, etcétera. 1944, 1945, excesos posteriores, sangre y drogas. Esa es más o menos la titulación. Ahora, a mi juicio personal, y habiendo leído el libro con bastante detalle, yo me quedo más cercano a los primeros capítulos. Y les voy a decir por qué. Primero, él nos ofrece una mirada al siglo XIX para tratar de argumentar lo que va a ser su tema central. ¿Por qué lo hace así? Dice, bueno, porque el tema de las drogas es una cosa que en nuestra óptica ha variado muchísimo en los últimos años. Es decir, las drogas han sido anatema, han sido satanizadas, prohibidas, clasificadas de distinta manera, pero las drogas de distinto tipo, sea de tipo paliativo para el dolor, de tipo alucinógeno, de distintos tipos de drogas que existen y que la farmacología conoce y ha clasificado, nos acompañan desde tiempos inmemoriales en la humanidad. En Alemania, incluso, célebres escritores como el caso de Goethe eran consumidores de láudano, es decir, de opio, y el propio Fausto presenta la analogía del opiáceo, los Mefistófeles como una especie de calmante del dolor, y ese es sinónimo allí con las drogas que pudieran tener ese beneficio. No existía esa mirada que tenemos hoy en día o que podemos tener respecto a la adicción y toda una cantidad de factores que son en sí mismos polémicos y que valen la pena para otras reseñas con otros libros, por ejemplo los de Antonio Escotado, que es un sujeto que ha hecho muy clara su posición diciendo, mire, la aparición del adicto es una cosa que tiene que ver muy cercanamente con las prohibiciones de las drogas. En fin, eso es otra tesis que esperamos poder ahondar en otro momento. El punto es que Oller, para acentuar su situación con la cultura de las drogas, nos presenta eso y dice, además, Alemania tuvo, a partir de mediados del siglo XIX, una explosión enorme de su industria farmacéutica. Ello es cierto. Alemania, como ustedes saben, lo que nosotros conocemos como Alemania nace a partir de 1871, que es cuando se consolidan una cantidad de reinos y de principados y se consolida ese país. Y ese país ya venía con una enorme potencia, había estado dormido durante varios siglos luego de esa guerra de los 30 años y de esos temas religiosos. Alemania resurge con una potencia ya unificada y resurge con una potencia financiera, económica, con bancos de desarrollo, con protección de inversiones, subsidio a las inversiones para la infraestructura, en fin, una cantidad de cosas que hacen que la nación entre en acción a nivel mundial. Esto se ve también en la industria farmacéutica. Alemania empieza a registrar patentes de todo tipo de medicamentos y empieza a hacerse célebre en el mundo. De hecho, derivados opiáceos que se utilizan en la medicina empiezan a ser exportados. En la Guerra Civil Norteamericana, 1861-65, algunos productos alemanes llegan a aparecer allá, algunos derivados morfináceos, en fin, de los opioides, etcétera, empiezan a hacer su aparición allí. De manera que usted empieza a ver cómo se empieza a sustanciar todo aquello y todo el crecimiento de la situación. Sin ser un experto en el tema de las drogas, lo importante para el libro y lo que nos lleva acá es que a comienzos ya del siglo XX, Alemania empieza a producir una cantidad de otras drogas, entre ellas las anfetaminas. ¿Pero qué sucede? Cuando el país pierde la Primera Guerra Mundial, viene el Tratado de Versalles, aquella situación sin esperanza, aquel mirar hacia atrás bajo una guerra injusta. Recuérdese que el carácter de la Primera Guerra Mundial es muy distinto del carácter de la Segunda Guerra Mundial. Si bien nosotros podemos claramente aislar el fenómeno del nacionalsocialismo como una de las terribles, junto con el comunismo, como una de las grandes enfermedades sociales que ha atacado a la humanidad, matando millones de seres humanos de la manera más absurda y sin necesidad. Así como podemos decir eso, la Primera Guerra Mundial fue una confrontación distinta. No hubo esos genocidios programados, hubo confrontaciones, salvo que aislemos el caso armenio-turco, eso es otra cosa, pero no hubo esos genocidios programados. Nadie se programó para eliminar una población como el caso de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Eso no estaba planteado así. La Primera Guerra Mundial fue confrontación entre distintos estados y etcétera, con razones que vale la pena analizar a más profundidad. Pero en todo caso, cuando Alemania pierde, y no solamente pierde, sino que entra en acción el Tratado de Versalles, les recomiendo ver, por ejemplo, la reseña sobre las consecuencias económicas de la paz de John Maynard Keynes, que está acá en este canal. Cuando eso sucede, el país entra en lo que pudiéramos llamar una masiva depresión colectiva y aumenta enormemente el consumo de drogas. De hecho, las drogas no estaban prohibidas ni aisladas de la sociedad como ahora, sino que se recetaban en farmacias, se recetaban los médicos, recetaban morfinas, heroína, diversos, en fin, y las metanfetaminas empiezan a hacer su aparición. De hecho, una en particular se sintetiza alrededor
de la década de los 30 y empieza a tener su aparición ya como un producto que se recetaba para el cansancio, para el estrés, llamada Pervitin. Esa droga en particular va a ser sustancia de todo el trabajo investigativo aquí para lograr explicar la famosa Blitzkrieg. ¿Por qué les digo todo esto? Porque cuando aparece esta droga, es una droga de uso común, de venta libre en las farmacias, que se le vendía a las amas de casa, a las personas que tenían alguna tristeza, alguna melancolía, así se llamaba muchas veces la depresión, ¿eh? Siempre les recuerdo a los estimados oyentes de este canal que hay que tener el ojo histórico, no tener la soberbia de nuestro tiempo y pretender como que nosotros somos poseedores de un conocimiento especial. Hemos ido refinando ideas que antiguamente existían, quizás no tan específicamente nombradas, pero estaban allí los problemas, y el problema de la depresión no lo inventamos nosotros. Y las sociedades han tenido estos problemas y los médicos han tratado de confrontarlos y de superarlos de la mejor manera posible, no siempre con los mejores medios, pero ello era justamente la causa de que se mejorasen los medios para ello, ¿no? Entonces, los médicos prescribían, muchos médicos también adictos a la morfina, adictos a una cantidad de cosas, a la cocaína, en fin, todas estas drogas. El Pervitin empieza a aparecer como una metanfetamina de consumo común, tanto así que la droga se expandió a nivel doméstico entre las personas comunes y corrientes. Ahora bien, ¿cómo llega eso a el consumo de parte del ejército alemán? Eso es una cosa bien interesante. ¿Por qué? Como todos los totalitarismos, igual que el comunismo, el nazismo también salió con la estupidez del hombre nuevo. Es decir, supuestamente el hombre comunista, nos decían a nosotros, es un hombre nuevo, un hombre del proletariado, en fin, todo aquel abanico de ideas absurdas que se pretendió vender y que a sangre y fuego se le impuso a mucha gente. Igualmente el nacionalsocialismo. El nacionalsocialista era un sujeto limpio que no fumaba, que había botado sus últimas cajetillas de cigarrillos al río, que ya no le interesaba, que solo hacía deportes. Ellos tenían todo eso, lo cual era una falacia enorme que escondía a cambio en que una miseria enorme. Sí, las altas élites del partido eran altos consumidores de drogas, Goering y toda esa gente, eso era un sujeto adicto a la heroína. El propio Hitler consumía, sin saberlo o sabiéndolo, yo no lo puedo atestiguar, pero sí se consumía grandísimas cantidades de estimulantes, hormonas, drogas, que este señor Morrell le daba, y que incluso en los mítines y todas esas cosas, eso está documentado. Entonces, esa especie de dualidad flotante estaba allí. Pero hay un sujeto clave que lo nombran el director del Instituto de Fisiología y Medicina del Ejército. Y ese señor se llama Otto Ranke. ¿Y por qué Otto Ranke viene entonces a esto? Bueno, porque Otto Ranke empieza a experimentar con, esto es antes de la guerra, empieza a experimentar con situaciones de cansancio límite, soldados que están tristes, deprimidos, en fin, él empieza a hacer alguna cantidad de experimentos con ello. Cuando Alemania se plantea la posibilidad de la guerra declarada por Francia y por Inglaterra, una vez anexionados los Sudetenland, los países del sur, es decir, la República Checa, etcétera, que ya se confronta con la idea de tener que avanzar allí, empieza a tomar cuerpo la famosa idea de la guerra relámpago como una posibilidad. Ahora bien, la guerra relámpago tenía el problema humano, el factor humano no daba, usted no le daba la matemática de poner unas tropas de un sitio hasta allá en un tipo de días, porque los seres humanos necesitan normalmente un descanso. Usted puede trabajar una cantidad de horas luego de las cuales tiene que descansar, el cuerpo se colapsa de cansancio, se duerme, etc. Entonces se necesitaban sujetos que pudiesen estar despiertos y activos 3 y 4 días. Y entonces, en ese momento, bajo esas discusiones, cuando están ahí Heinz Guderian y von Manstein discutiendo la posibilidad de una guerra y tratando de llevarla a términos logísticos reales, es cuando Otto Ranke dice, yo tengo la solución. Y se presenta con lo que luego se van a llamar los Panzerchokolade. Es decir, no es que sean de chocolate, pero sí la administración regularizada a las tropas de esas. Y eso se le va a dar tanto al ejército, a la infantería, como también a los aviadores. Es decir, esto se va a repartir y se van a lograr entonces situaciones absolutamente inéditas dentro de la capacidad militar. Ya sabemos, todos los que nos gusta la historia militar, de por ejemplo las famosas marchas de la Grande Armée de Napoleón, que era capaz de cubrir probablemente 40, 60 kilómetros en un día, pero eso a costos humanos muy grandes y a cosas de mucha dificultad. También la infantería macedónica con Alejandro Magno, sí se sabe que logró algunas marchas. Los romanos tienen también registrados algunas capacidades, pero aquí se rompió el molde, es decir, estábamos hablando ya
prácticamente de superhombres. De hecho, eso es lo que registra Churchill en uno de los pedazos de su diario que pretendo leerlos. Déjenme ver si ya creo que tengo más o menos todo lo que les iba a decir. Sí. Les expliqué justamente lo de Otto Ranke, que me llama mucho la atención porque es la figura de enlace allí. Cuando estos sujetos, está Guderian, Guderian y von Manstein, que son de los primeros que empiezan a idear la famosa guerra relámpago, bueno, decían, bueno, tenemos el equipo, podemos hacerlo, podemos entrar por esta parte, hacer esto y aquello, bueno, pero ¿cómo hacemos con la gente, no? Hay que siempre tratar de adaptarse a las maquinarias que había en ese momento, a las capacidades militares. Y es en ese momento, repito, cuando Ranke dice, yo tengo la solución para ese dilema. Voy a entrar entonces ya a leerles un poco del libro. Está en alemán, tengan por favor un poquito de paciencia y consideración, que hago lo posible por leerles esto de una manera fluida. Comienza el libro de la manera siguiente. Dice así: el nacionalsocialismo fue tóxico en el verdadero sentido de la palabra. Él le ha legado al mundo una herencia química y tóxica que hasta hoy a todos nos toca. Un veneno que realmente no se ha desaparecido tan rápido. A pesar de que los nazis se preciaban supuestamente de ser hombres muy limpios, con una pompa propagandística y draconianos castigos para quien lograse meterse con su política antidrogas, realmente bajo Hitler se promovió muchísima cultura de drogas y hubo muchísimas personas adictos al uso de distintas sustancias allí, incluso productos que se volvieron populares. Por ejemplo, uno de los productos populares que se hizo en ese tiempo está bajo el nombre de marca de Pervitin, sobre todo muy popular en los años 30 y que después se utilizaría y haría parte dentro de la carrera del ejército como droga popular a partir de 1939. Así comienza este libro que, repetimos, una de las cosas que merece mi aprecio de parte de Oller, más allá de la crítica que usted pueda encontrar a nivel metodológico, es que él trata de ensamblar las piezas, porque cuando los historiadores nos presentan a nosotros la Blitzkrieg, la guerra relámpago, sí es cierto, tenemos los hechos, sabemos lo que pasó, tenemos las fechas y todo, pero él se va al aspecto humano. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo hicieron estos sujetos para cuadrar esa situación? Les decía que al comienzo, él cita acá los pedacitos de Fausto, al comienzo de todo el láudano, que fue muy comúnmente utilizado en el siglo XIX, y todo aquello. Y además el despegue de la industria farmacéutica alemana, del cual ya les hablé un poquito. De hecho, él dice aquí Alemania, tierra de las drogas, pero no lo dice precisamente en un sentido negativo, sino en el sentido de drogas también farmacológicas, es decir, una potencia, un país, sobre todo a partir del siglo XIX, que empezó a patentar medicamentos de distinto tipo. Dice aquí, esperen que les lea un pedacito, las firmas también en estos avances lideraron los alemanes. Las firmas Merck, Boehringer y Noll poseían 80%, por ejemplo, del mercado mundial de la cocaína. Esto es en el siglo XIX y no debe verse mal porque era una droga utilizada en distintas fórmulas en la farmacia. Por ejemplo, para la pasta base o la materia base de la cocaína, Hamburgo era precisamente uno de los sitios principales. Cada año se preparaban y se importaban allí materia base en millares de kilos, dice acá. Y además también se importaban, por ejemplo, desde Perú, desde donde se llegaban varias toneladas, en fin, todo aquello de los opiáceos. De hecho, dice acá, de 1925 a 1930, 91 toneladas de morfina fueron procesadas, es decir, 40% de la producción mundial. La industria de los alcaloides logró producir en 1928 en Alemania alrededor de 200 toneladas de opio procesado, de manera que usted puede darse cuenta que eso está. Pero por favor hay que entender, mucho de esto no era que era una industria de adictos o algo así, no, para nada, era también, se usaba en la industria farmacológica, en la industria médica, en fin. Esto hay que tratar de entenderlo con la mayor amplitud de términos porque estamos buscando explicar un fenómeno histórico tangible. ¿Cuál es la guerra relámpago? Y no es precisamente a partir de esto que les estoy diciendo, sino del crecimiento de esa industria que después empezó a refinar otros tipos de sustancias, como es el caso del Pervitin. Fíjense un pedacito que dice acá
en donde hablan aquello del hombre nuevo. A mí eso siempre me ha parecido una de las cosas más dramáticas y lamentables de todo totalitarismo, ¿no? Pretender como que ellos van a crear un hombre nuevo de laboratorio que va a tener, que va a ser antinatura, que va a ser contrario a lo que el hombre ha sido hasta ahora para hacer eso que desean unos 4 sujetos que inventaron ese sistema, ¿no? Y entonces dice acá lo siguiente: el hombre el hombre nuevo del nacionalsocialismo no fuma, no bebe, él solamente come cosas vegetarianas, ¿no? Él no tiene debilidades con las mujeres tampoco, es una persona muy, muy fuerte, ¿no? Tampoco toma café. Hitler no tomaba café, dice acá, no siquiera se lo permite. Luego de la Primera Guerra Mundial, él mismo había botado su último paquete de cigarrillos en Linz y lo lanzó al Danubio. Y desde entonces ningún veneno más entraba en su sistema. Esa pistolada que usted escucha allí, en cuanto a esa sanidad y todo aquello, era la imagen. Eso, por supuesto, estaba manipulado desde un aparato de propaganda, porque el sujeto, si bien es cierto que era vegetariano y si bien es cierto que no fumaba, como vemos pues con Morrell, se le inducían otra cantidad de sustancias, de manera que esa promoción de la imagen de Hitler como un sujeto limpio de vicios y de venenos y todo aquello, ¿no? Eso tuvo, por supuesto, una cantidad de cambios paradigmáticos, es decir, algunas drogas fueron completamente estigmatizadas, lo cual suele suceder en algunos totalitarismos, pero repetimos, se daba un factor y en otro, porque el Pervitin, en cambio, como una metanfetamina, voló bajo radar de todo eso y en cambio se hizo muy popular. De hecho, tengo acá en el libro, fíjense, una de las propagandas que se hacían en los diarios de esa época sobre este Pervitin. Vamos a ver si la logro enfocar. Aquí la tienen ustedes, la pueden ver. Fíjense, estimulante, ¿no? Para la psique y la circulación, Pervitin, se ve allí. Si me permiten, les leo lo que dice. Dice acá: para la psique y la circulación, contra depresiones, hipotonias, cansancio, narcolepsia, reconvalecencia posoperativa, etc. Y usted puede darse cuenta que se hizo un medicamento sumamente popular. De hecho, están citadas acá cartas del famoso escritor, premio Nobel luego, Heinrich Böll, quien era soldado y se hizo también adicto al Pervitin, pidiéndole a la familia que le mandara esto cuando estaba en el frente. Y es que así de sencilla eran de ubicarse este tipo. Luego aparece acá, como les decía, el momento cuando Otto Ranke empieza a ofrecer la solución fisiológica para los soldados para que pudiese darse la Blitzkrieg. Que repetimos, más allá de un fenómeno de que usted tenga el armamento y tenga la logística y la capacidad, el factor humano tiene que poderle acompañar. Y aparece acá y él toma la previsión como historiador de presentarnos el documento. Creo que no sé si se puede ver allí. Está acá, seguramente el libro de español lo debe tener también, no sé si lo tendrán traducido, que es indicaciones para los oficiales de sanidad en cuanto a la administración a las tropas del Pervitin, que es lo que les decía que se llamó luego en la jerga coloquial el Panzer Chocolate, es decir, el chocolate de los tanques, sería así. Sigo adelante, permito leerles otro pedacito para no aburrirlos en torno a un tema que a quien interese esto es fascinante. La persona que guste de la historia, sobre todo de esa historia como la hemos venido tratando de estudiar recientemente, que nos lleva a lo real, a lo fáctico y a lo pequeño, que nos induce a entender esas grandes cosas a partir de las cosas que las hicieron posibles. No esa historia de los caballitos y las batallas superficial, donde no se nos dice qué pasó ni cómo pasó. Oller trata precisamente de decir, bueno, ¿cómo pasó esto? Bueno, porque tenía usted unos sujetos dopados completamente, médicamente comprobado, para que no tuvieran que dormir en 4, 5, 6 días. Hay unos récords presentados acá que son increíbles de sujetos que los llevaban a los límites. Claro, son muchachos muy jóvenes, imagínense usted, totalmente estimulados, entonces tenían una capacidad de avance que no es humana, que no es normal. Eso, por supuesto, también tiene el factor y la impronta psicológica que les pasó a los franceses cuando comenzó la guerra, que se vieron sobrepasados, a pesar de que ellos tenían una fuerza militar bastante considerables, se vieron, realmente los sujetos estaban prácticamente en preparativos cuando ya tenían a los alemanes en la puerta de París, ¿no? Entonces, les leo acá un pedacito, dice acá, fíjense ustedes, el general Guderian, ese es uno de los artífices de la así llamada Guerra Relámpago, inició la orden. Yo exijo de ustedes que por lo menos, que para poder realizar todo esto que les digo, por lo menos 3 días con sus noches no van a dormir cuando esto sea necesario.
Y esto precisamente lo que dice Oller, esto fue justamente lo necesario e incluso más para poder llegar a las ciudades de las fronteras y todo aquello que se planteaba en esa guerra relámpago. Les leo un pedacito más y yo creo que con esto ya se dan ustedes una idea más o menos de todo. Aquí está la parte de Churchill, fíjense ustedes. Dice acá, Winston Churchill, el día del ataque de los alemanes, ¿no? Digamos, estuvo tratando de hablar con sus colegas en Francia, con el ministro presidente de Reynaud, tratando de calmarlo y diciéndole, y citan aquí a Churchill, dice, toda la experiencia nos indica que luego de una ofensiva, en un cierto y determinado momento, tiene que venir una pausa. Es decir, después de 5 o 6 días de avance continuo, usted tiene que darle un descanso a las tropas para que entonces, y ese va a ser justamente el momento en que nosotros vamos a ejecutar nuestra contraofensiva. Es decir, Churchill está pensando como más o menos en los términos de la Primera Guerra Mundial. Dice, bueno, después que estos sujetos se produzca todo ese avance, en algún momento tienen que hacer una pausa porque las tropas tienen que descansar y en ese momento vamos nosotros a ejecutar nuestra contraofensiva, que ya para eso estaremos preparados. En ese mismo capítulo, un poco más adelante, dice acá, y citan de los diarios de Churchill, dice lo siguiente, dice, yo quedé como anestesiado, dice Churchill, anotó en sus memorias. Yo realmente debo admitir que lo que vivimos allí fue una de las más grandes sorpresas de toda mi vida. Y es que eso fue lo que pasó, porque repetimos, se encajan las piezas a entender cómo fue que sucedió todo esto, a costa de, bueno, tropas muy dopadas, etcétera, etcétera. Ya no los quiero fatigar mucho con un tema que es reincidente y que, repito, es rico en detalles. Para quien guste de esto, este libro, que lo tienen ustedes acá en alemán, pero que yo titulo se llama El Gran Delirio, Hitler, las drogas y el Tercer Reich en español. Creo que lo edita la editorial Crítica. Es una muy buena edición para presentar este tema. Quien guste de la historia, aquí se da un banquete. Quien no, puede probablemente encontrarlo reiterativo, porque él trata de presentar muchas pruebas y aborda el tema desde distintas ópticas. Ya para cerrarles esto, en el capítulo High Hitler, es decir, Hitler como drogado, como High, y la presencia de este doctor Morrell, bueno, empieza a hablar un poco de este sujeto que pasó de ser alguien anodino a tener toda la confianza de parte de Hitler, quien se volvió su médico de cabecera, y entonces ya prácticamente el sujeto tenía mano libre de medicarlo como a él le pareciera correcto. Y dice acá, hay una cita, por ejemplo, de Goebbels, el ministro de Información, dice lo siguiente. En cuanto a la apariencia de salud del Führer, es decir, del líder, en este caso de Hitler, es algo engañoso, dice él. Si uno lo ve por encima, uno se lleva la impresión que está en excelente constitución física, pero en la realidad ese no es el caso. Y eso es cierto. De hecho, si usted vio la película, por ejemplo, La Caída con Bruno Ganz, eso tiene varios extractos que son célebres porque son tomados de las últimas filmaciones que se dieron a Hitler en vida. Y ahí ya notaba usted que, a pesar de ser un sujeto relativamente joven, de 50 y tantos años, estaba consumido por el Parkinson. Tenía una cantidad de enfermedades que muchos médicos han tratado de arguir en cuanto a un estilo de vida completamente excesivo y por un uso indiscriminado de sustancias tóxicas de todo tipo para tratar de mantenerse permanentemente alerta y permanentemente bien. De manera que no les quiero fastidiar mucho más con un tema que, repito, a quien interese se va a dar un banquete. El Gran Delirio, Hitler, las drogas y el Tercer Reich. En el caso personal mío, es una de esas cosas que ayuda a ensamblar piezas para entender las historias humanamente, porque usted de poco le sirve que le digan la historia en grandes pinceladas si no puede entonces entender cómo se facturó lo pequeño, y sobre todo esas conversaciones cuando se está fraguando la guerra relámpago, cuando están Guderian, cuando está von Manstein y Ranke dice yo creo que puedo hacer que los soldados hagan eso. Esa es la pieza que hace encajar toda una cantidad de compresiones para explicar un fenómeno que de otra manera parecería como que trabajáramos como superhombres, y ese culto lo utilizó y lo manipuló también el nazismo, como que eran sujetos que porque eran muy bien entrenados o que porque eran muy sanos, hacían eso. Es falso, eran sujetos dopados, profundamente dopados, para exigirles físicamente cosas que normalmente un ser humano no es capaz de dar. Es un placer, como siempre, estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera les gusta, les estimula, vienen más libros. Tengo de todo tipo de libros que me gustaría comentarles. Esté pendiente, márquelo allí, afíliese al canal si le parece, esté atento con la campanita. Y siempre desde acá, el deseo es que tengan todos ustedes una muy feliz semana.